CDO Latam, el podcast para todos los apasionados de los datos y la inteligencia artificial. Únete a nosotros en cada episodio donde exploramos el impacto positivo de estas herramientas en las organizaciones y la sociedad. Nuestro objetivo es democratizar la información y el uso de los datos en Latinoamérica. En cada episodio te traemos las últimas tendencias y las ideas más disruptivas en el mundo de los datos y la IA, de la mano de expertos en el tema. Comenzamos. Hola comunidad CDO Latam, muy buenas tardes, soy Carlos Calderón, fundador y director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. También soy gerente general de Scitech Perú, la empresa vinculada a la innovación y a la tecnología del grupo Ferricorp. Y hoy estoy muy complacido, muy contento de poder moderar el cuarto episodio de nuestro podcast titulado Detrás de la pantalla del desarrollo e implementación de los modelos LLM. En esta oportunidad tendremos a Omar Flores. Él es Computer Scientist de la Universidad San Agustín de Arequipa y además doctor en Machine Learning de la Universidad Estatal de Utah. Omar tiene una brillante experiencia en Silicon Valley, la meca de la economía digital. Ha estado colaborando con empresas de la talla de Intel Labs, Capital One y recientemente en Twitter o X, los ex Twitter, siempre como investigador y científico en los campos del aprendizaje automático, las redes neuronales y más recientemente trabajando con los famosos LLMs. Tuve la suerte de conocer a Omar en la mesa de trabajo que conformamos en 2021 para contribuir con la elaboración de la primera ENIA Perú, la estrategia nacional, la primera estrategia nacional de inteligencia artificial del Estado peruano, trabajo que ha dado forma más recientemente a la ley que se promulgó el año pasado y a otras políticas públicas que están desplegando desde el gobierno peruano. Además, bueno, Omar es amigo personal, por quien tengo un enorme aprecio y un gran respeto por su trabajo. Quiero darte la bienvenida, Omar, un placer tenerte en el podcast de CDO Latam. Y por favor, cuéntanos un poquito más de ti, que estoy seguro que hay muchas personas que desean conocerte un poquito más. Sobre todo tu emocionante carrera profesional y tu vida, ¿cómo ha sido estos últimos años? Bienvenido, Omar. Gracias, Carlos. Gracias por la conversación. Debo agradecer la conversación tan amable que hemos tenido antes también. De hecho, nuestra intención es que esto sea simplemente una continuación de una anterior sobremesa, donde naturalmente hablamos de datos, inteligencia artificial y intereses en común que tenemos, ¿no? Así que también me aprecio el honor de ser tu amigo y es muy bueno estar conversando contigo. Qué bueno. Cuéntanos de ti, cuéntanos tu vida, tu historia personal es realmente interesante, de Arequipa a la meca de la economía digital, ¿cómo pasó todo eso? Cuéntanos un poco. Totalmente. No diría que es un camino difícil si lo tomas paso a paso, ¿no? Pero digamos, si lo ves desde el inicio hasta el final, parece una montaña muy grande de tomar. Estamos hablando de que hay estudios en una universidad nacional y estadísticamente no es muy probable que alguien que estudie en una universidad nacional trabaje en el Silicon Valley, ¿no? Entonces, lo primero que yo le digo usualmente a los chicos en Perú es de que parece difícil, pero no lo es tanto si lo tomas paso a paso. Cuéntanos de Arequipa. Creo que la gente no conoce mucho todo el desarrollo que ha tenido Arequipa en general con varios centros de estudios. Ha tenido muchísimo éxito los últimos 20 años, diría yo, en promover este tipo de disciplinas académicas, ¿no? Totalmente. Mal haría yo hablar de mi historia personal cuando en realidad pertenece a todo un movimiento que ha empezado desde abajo hacia arriba, ¿no? Y cuando digo abajo me refiero a los estudiantes. Hablamos de estudiantes que han ido a Brasil, por ejemplo, a estudiar maestrías y que han vuelto a Arequipa como profesores y que han dicho, ¿saben qué? Allá en Brasil se premia saber matemática, allá en Brasil se premia saber de lógica, es muy bueno aprender a programar. No tienes que estudiar ingeniería de sistemas para ser un manager, para ser un administrador, cuando en general puedes ganar incluso más dinero programando, ¿no? Cosas que desafiaban el status quo por entonces, y la naturaleza, por ejemplo, no solo del arequipeño que está buscando siempre formas de cambiar la realidad, pero también de los jóvenes, de tratar de decir, ok,
¿qué tal si nos comparamos con universidades de Brasil? ¿Qué tal si nos comparamos con Berkeley, con MIT, ¿no? Y vamos a ver qué diferencia existe. Para responder la pregunta de forma corta, digamos, milagro tecnológico empezó con alumnos empezando a pedir más clases de programación, más clases de matemática, algo que no parecía natural al inicio, pero que abrió la puerta para muchas oportunidades para una generación entera. ¿Y cómo así tienes la suerte de llegar a Estados Unidos a estudiar un doctorado? ¿Cómo se da esa oportunidad? Correcto. En medio de esta vorágine de cambio, por ejemplo, donde yo me vi inmerso con muchas personas, la gente decía, ok, voy a ir a estudiar a Brasil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? También se hablaba mucho de competencias de programación, también se hablaba mucho de la posibilidad de investigar. Había gente a favor y en contra que decía, ¿para qué investigas si vas a terminar como profesor, ¿no? Sin anticipar todo este cambio que existe hoy en día, donde un investigador de Machine Learning, por ejemplo, tiene oportunidades infinitas de desarrollarse. Entonces, en este proceso yo empecé a investigar, empecé a entender la complejidad de los papers, empecé a entender de que lo que me enseñaban en la universidad no era suficiente para entender a profundidad algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de visión computacional, de cloud computing, de parallelization, de animations, de computer vision, etc. Entonces, en esta vorágine de cambio, lo que hice fue simplemente investigar un tema sobre inteligencia artificial. Trabajé en todo lo que es la detección de huellas digitales a gran escala, la detección de cómo convertir, por ejemplo, voz a SQL en ese tiempo. Estamos hablando de hace 17 años, por ejemplo. Y poco a poco, cuando terminé la universidad y empecé no a buscar trabajo, pero a buscar becas afuera, me di cuenta que cada paper publicado en el pregrado representaba como una carta de presentación. Y me daba con la sorpresa de que aplicaba becas en Chile y me daban una beca entera para estudiar el doctorado. Lo mismo pasó en Brasil y lo mismo pasó en Estados Unidos. Ahí nomás me di cuenta de que el mundo está buscando ingenieros, investigadores, y particularmente esta gente usualmente viaja a polos de desarrollo, ya sea Estados Unidos, China, Londres, Japón, etc. Muy interesante, muy interesante, muy meritorio todo tu camino. Sobre todo también luego del doctorado, toda esta carrera y esta reputación que has desarrollado en Silicon Valley, en estas grandes compañías, y que te han permitido conocer justo lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? Cómo es el mundo detrás de una pantalla para construir un LLM o cómo desarrollar modelos que estén basados en esta tecnología más reciente. Pero bueno, para setear un poco la conversación, ayúdanos con una primera breve descripción de qué cosa es un LLM. Es decir, en este vasto mundo de la inteligencia artificial, donde hay decenas de subcampos que ni siquiera son mencionados en el mundo empresarial, o si quieres, de todo lo que se escucha en la inteligencia artificial, aparece las Large Language Models, ¿no? Cuéntanos un poquito, ayúdanos a tener un entendimiento fácil, digamos. ¿Qué cosas son los LLMs? Correcto. La inteligencia artificial hoy en día se divide mayormente entre dos tipos de algoritmos. Algoritmos discriminativos y algoritmos generativos. Los LLMs, en su definición más formal, son algoritmos generativos, que tienen la capacidad de ser autorregresivos, es decir, pueden reconstruir una señal o predecir una señal basada en la que he visto anteriormente. Cuando uno, por ejemplo, predice la siguiente palabra usando ChatGPT, toma en contexto todas las palabras que han existido hasta entonces, que pueden ser un prompt, por ejemplo, o puede ser simplemente lo que se viene escribiendo hasta ese momento. Esa capacidad de autocompletar es muy generativa. Es tan generativa que tiene un nombre técnico, es autorregresivo, porque se basa en una definición previa. Entonces, un LLM es un algoritmo autorregresivo, generativo, que tiene la capacidad de autocompletar cosas para resolver problemas como la traducción automática, la sumarización o el resumen, o incluso responder preguntas, ¿no? Lo que le llamamos question answering. Entonces, esta capacidad de predecir la siguiente palabra parece ser un proxy de inteligencia que tenemos los seres humanos, pero que hoy en día estamos implementando a gran escala. Y la palabra L de los Large Language Model, ese large, viene de grande. Y viene de grande porque son modelos que no solo se entrenan con datos del tamaño de Internet, literalmente pasamos el Internet a un modelo, pero también son tan grandes en número de parámetros o de sinapsis entre neuronas
en una red artificial neuronal que, digamos, pueden albergar y emerger características inteligentes como razonamiento, la planeación y también entender la estructura y la semántica del contenido, que en este caso son páginas web. Todo eso que nos comentas es interesante porque difiere mucho de lo que la gente común entiende de lo que está pasando, por ejemplo, con ChatGPT, ¿no? La gente piensa que hay un razonamiento lógico detrás, más parecido a cómo el ser humano piensa, pero lo que nos estás comentando es un mecanismo un poco distinto de cómo está funcionando, ¿no? Cuando dices va a predecir la siguiente palabra, básicamente parece un asunto más estadístico, ¿no? Claro. Que no necesariamente tiene correlato con la realidad, digamos, necesariamente. Explícanos un poquito esa incoherencia, si quieres, entre lo que vendría a ser el lenguaje común de la gente que uno ve diariamente o conversa diariamente y lo que realmente es un LLM. Empecemos con un ejemplo. Yann LeCun, que es actualmente, creo que es el chair de investigación de Meta, una vez dio un ejemplo muy interesante al respecto. Él decía, si yo quiero, por ejemplo, recrear un aparato tan complejo como una ave, por ejemplo, que está volando en el aire, si yo quisiera recrearla con robots, probablemente me vería tentado a usar un robot el cual empieza a desplegar las alas, ¿no? Como si fuera un ave. Sin embargo, a través de años de ingeniería hemos llegado a un aparato similar, pero que no necesariamente mueve las alas, que es un avión. Lo que quiero decir es que para poder representar características inteligentes, no tenemos que copiarlas naturalmente de forma directa, sino que entender los mecanismos físicos, matemáticos y de información que son comunes entre ambos sistemas. Ahora, basado en ese ejemplo, uno puede extrapolar a lo que es un LLM y su capacidad de parecer casi inteligente, ¿no? Entonces, lo que hace el LLM es básicamente, estadísticamente, predice la siguiente palabra basado en su contexto. Esto es una operación muy simple, pero si tú le pasas el Internet como base de datos, ciertamente puede empezar a aprender cosas muy interesantes, al punto que incluso llegar a reconstruir las reglas gramaticales de los seres humanos desde los datos hacia el modelo, ¿no? Todo a través de correlaciones, a través de relaciones estadísticas de correlación y de dependencia. Entonces, lo que es interesante en sí es de que al parecer el ser humano también intenta hacer eso. Es decir, mientras vamos conversando, estamos tratando de planear cómo vamos a terminar la oración. Estamos recordando qué dijimos anteriormente y finalmente estamos tratando de maximizar una función. En este caso, que es, por ejemplo, responder una pregunta, si hablamos a nuestra conversación. Si fuera un político, sería probablemente una función de persuasión, ¿no? ¿Cómo puedo decir la siguiente palabra para que convenza a un grupo mayor de gente? Si fuera un profesor, sería una función didáctica. Es decir, ¿cómo puedo asegurarme que los alumnos entiendan y que esté, digamos, dando toda la organización de conocimiento que quiero expresar? Entonces, hay cierta correlación entre personas y básicamente algoritmos también. Sí, interesantísimo lo que comentas, porque digamos, el outcome va a ser parecido, no necesariamente estamos diciendo que sea verdad o no verdad, pero va a ser parecido a lo que un humano haría, aunque el abordaje, la forma de abordarlo es un poco distinta. Y habiendo establecido esta buena descripción que has hecho de las LLMs, tratemos de traerlo un poco más hacia nuestra región, hacia América Latina, ¿no? O sea, ¿qué desafíos y oportunidades tú, desde tu experiencia, ves en la región, ¿no? Partiendo de la importancia que podría plantear tener que adaptar estos modelos a las particularidades de América Latina. ¿Qué opinas sobre cómo tratar de, primero, cuáles son las dificultades y luego cómo tratar de adaptar esto a nuestra región? Yo creo que el desafío para América Latina está basado en tratar de incorporar los valores que representan la cultura latina, su información, los eventos, en otras palabras, la forma en la cual pensamos y actuamos en algoritmos. No podemos esperar de que ChatGPT, por ejemplo, entienda y razone como una sociedad latina si es que no ha sido suficientemente entrenado con esos datos, ¿no? Lo que sucede es que el preentrenamiento, que es un proceso muy largo en el cual se aprende sin etiquetas, con datos del tamaño de Internet, es muy costoso. Se dice que, por ejemplo, GPT-3 o ChatGPT costó alrededor de $200 millones, ¿no? Entonces, un costo demasiado alto para ser cubierto por una sola empresa, o quizás por un solo país, en muchos casos.
Entonces, lo que se requiere no solamente es preentrenar estos modelos, pero si son demasiado caros, tenemos la parte del fine-tuning, que es refinar estos modelos con datos propios. Una parte que no se ve y que no se habla comúnmente es lo que se llama el alineamiento, donde, por ejemplo, yo tengo un LLM, el cual me da 5 tipos de respuestas, y existe otro modelo el cual etiqueta o da un ranking en estos 5 tipos de respuestas. Y en este ranking lo hace a través, por ejemplo, de toda una estructura que refleja cómo tratar temas polémicos, cómo tratar, por ejemplo, hechos que han sido también polémicos, o de repente cómo incorporar valores en la forma como uno responde, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, llama a una atención al cliente por un call center, uno siempre se da cuenta de que existen personas que responden de forma diferente. Y es casi una bendición cuando te toca a alguien que muestra empatía, que muestra de repente sentido común. Lo mismo pasa con los algoritmos. Es posible, por ejemplo, tratar de ordenar las respuestas basado en un sentido común. Y lo que es interesante es de que nos estamos dando cuenta como investigadores de que ese sentido común es diferente en cada país. Mi intuición me dice de que para América Latina necesitamos un alineamiento que esté orientado a los valores y la cultura latina, ¿no? Y creo que esa es una buena forma también de responder a consultas de clientes, etc. Y bueno, escuchándote, Omar, casi diría que hay como 2 rutas, ¿no? La ruta costosa, que es montar un LLM desde cero, y la ruta corta, digamos, si quieres verlo así, que es el fine tuning, ¿no? Claro. Que es probablemente lo que ya están haciendo algunas empresas, etcétera, etcétera. ¿Podrías comentarnos algunos casos prácticos, algunos casos de uso que tú veas como, digamos, más propensos, más cercanos, particularmente en América Latina? Es decir, hay cierta tendencia en la región a empezar a utilizar, yo he visto estudios recientemente que hablan de aplicaciones empresariales, por ejemplo, para servicio al cliente, como bastante intensivas, para el marketing también, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué aplicaciones prácticas ves que, digamos, van a ser las primeras en las que las empresas se van a abordar? A mí me ocupan 2 tipos de aplicaciones concretas, ¿no? La primera es, por ejemplo, cómo se usa esto para representar dominios mucho más nichos que tienen una implicancia en la sociedad. Hablamos, por ejemplo, de documentos médicos y hablamos también de documentos financieros. ¿Cómo hacer una startup con documentos financieros sabiendo que estos no pertenecen a los datos de ChatGPT? Tenemos entonces que hacer un fine-tuning, un afinamiento, un reentrenamiento con etiquetas y con datos que representen, por ejemplo, un dominio concreto, ¿no? Lo mismo pasa con los datos médicos, lo mismo pasará con los datos judiciales. Lo que es interesante es de que en estos casos necesitamos cierto sentido común que se asocie a las reglas de cada país, a la constitución de cada país. Y ni qué decir si es que esto se utiliza, por ejemplo, para cosas como educación. ¿Cómo le explicas a un LLM que tenga una visión imparcial sobre hechos concretos que son polémicos entre países? ¿Cómo se explica la guerra entre Perú y Chile desde 2 puntos de vista? Dependerá eso de en qué parte corras el LLM, por ejemplo, si estás haciendo cosas de educación a nivel latinoamericano o no, ¿no? Entonces, incluso los hechos pueden ser polémicos dentro de América Latina. ¿Y ves, como consecuencia de esto que estamos comentando, alguna amenaza a ciertos roles laborales? No sé, por poner un ejemplo, tal vez estas empresas de call center que emplean a mucha gente, ¿tú ves un impacto, por ejemplo, en una industria así a nivel de contrataciones o en alguna otra industria como la del Poder Judicial o alguna otra? ¿Ves algún impactos inminentes que tú digas casi no hay opción o tú crees que es muy temprano para hablar de eso todavía? Sin duda, sin duda. Se ve un impacto concreto, directo, en el tiempo corto y largo. No me gusta decir de que la IA reemplace el trabajo. Creo que es una visión muy apocalíptica de esto. Lo que sucede es de que si la demanda de trabajo es constante y la productividad es más alta, tiene sentido de que requieras menos personas haciendo tal tarea. Entonces, lo que usualmente va a pasar o debería pasar es que la gente empiece también a adquirir nuevas habilidades usando estos algoritmos de IA, usando estas herramientas, ¿no? He visto esto en muchos dominios, concretamente, hoy en día. Sí, imagino. O sea, el otro día estuve también revisando cifras de Estados Unidos, donde ya se ve un impacto de los últimos años, antes de
digamos, de ChatGPT y demás, ya se veía un impacto en algunos roles de la llegada de inteligencia artificial en general, pero pareciera particularmente que LLMs podría acelerar un poquito este proceso de sustitución de estos roles. Pero cambiando de tema y entrando un poco a la parte más técnica, hablemos un poquito de alternative data, ¿no? Como una herramienta, un mecanismo para mejorar la precisión de los LLMs. Explícanos un poquito qué son los datos alternativos y por qué son importantes para mejorar la precisión de los modelos. Correcto. Solo para extender en la anterior respuesta, estimado Carlos, algo que me gustaría mencionar es de que, a pesar de que muchos de estos trabajos que pueden verse afectados son repetitivos por naturaleza, existen otros que parecían estar reservados para los seres humanos que están cada vez más afectados. Particularmente la que más me llama la atención son los programadores. Se decía, por ejemplo, que el trabajo de programador iba a ser uno de los últimos en ser aceptado, porque finalmente tú estás programando algoritmos de IA, ¿no? Y algoritmos y startups como Devin, por ejemplo, que amenaza, o no amenaza, pero sugiere reemplazar a un ingeniero de software usando LLMs, usando agentes, usando herramientas, usando básicamente un LLM el cual aprende a escribir código, aprende, por ejemplo, a ejecutar ese código, aprende a encontrar errores y aprende a hacer esto en ciclos, parece, digamos, ya empezar a sugerir de que en realidad quizás necesitemos menos programadores en el futuro, lo cual no se veía venir hace algunos años solamente, ¿no? Entonces, quizás Sí. es un cambio transversal. No, totalmente. O sea, este punto que acabas de poner sobre la mesa es súper interesante. Desde hace años, recuerdo los inicios de la ciencia de datos cuando la programación era el centro, ¿no? de la ciencia de datos. Poco a poco fue pasando a un segundo plano y cuando empezaron a llegar estas amenazas de sustitución, debe haber habido, te digo, hasta una pequeña revolución de los programadores, ¿no? Muy interesante lo que comentas. Creo que la vez pasada en el café hablamos de este francés que tenía esta frase que decía, la mejor línea de código es la que no se escribe, ¿no? Claro. Pensando un poquito en todo lo que estás comentando justo ahora. Totalmente. Solamente para extender ese punto, porque me parece brutal lo que vamos a ver en los siguientes años, es de que cada vez vamos a necesitar quizás mejores herramientas y la IA parece estar convergiendo a generar mejores herramientas. Es decir, Copilot, que es un algoritmo el cual permite, digamos, autocompletar código, es solamente la punta del iceberg y cada vez estamos viendo la necesidad de generar mejores herramientas. Si hay una parte de la audiencia que quizás está particularmente interesada en esto, desde mi punto de vista serían las consultoras. Las consultoras parecen estar directamente impactadas en los siguientes años. Me refiero a que un LLM con RAG y con agente parece afectar directamente al trabajo del consultor. Creo que esta es la audiencia correcta para mencionar esto, porque hablamos consultoras de software, hablamos consultoras, no sé, de financieras, hablamos consultoras de lo que es due diligence, hablamos consultoras legales. Entonces, parece ser de que el futuro está convergiendo a tener expertos LLMs, los cuales resuelvan tareas particulares y que, digamos, puedan afectar el trabajo de consultoras como McKinsey, consultoras como, no sé, se me ocurren varios nombres, pero parece particularmente que vamos a ver un poco de eso en los siguientes años. Interesante, interesantísimo. Ahora sí, abordemos un poquito este capítulo de los datos alternativos, ¿no? Como un método para refinar los LLMs. ¿Qué son los datos alternativos y cuáles pueden ser las fuentes donde podemos conseguirlos o intentar conseguirlos? Correcto. Un tema particularmente relevante para América Latina, porque muchos datos se les llama, por ejemplo, low resource languages o lenguajes de pocos recursos, ¿no? Y se les llama así porque es muy difícil capturar información financiera, legal, médica, o incluso en idiomas que son originarios como Latinoamérica, ¿no? Como hablamos como el guaraní, hablamos como el quechua, hablamos como el aymara, etc. Entonces, los investigadores están encontrando formas muy creativas de tratar de crear más de estos tipos de datos para, por ejemplo, representar de forma correcta la representación de profesiones o de países dentro de un LLM.
cuando uno le pregunte en quechua a ChatGPT, probablemente no va a encontrar una respuesta coherente, ¿no? Pero también pasará lo mismo si uno le pregunta una pregunta financiera o de cuestiones médicas. Entonces, los datos alternativos ciertamente son importantes porque están orientados a mercados nicho. Y creo que esto es relevante porque si hay un lugar donde Latinoamérica puede competir con empresas de Estados Unidos es enfocándose en mercados nicho, ¿no? Y creo que eso es algo bastante relevante porque usualmente lo que tenemos hablando con VCs en la región es de que tenemos un montón de AI wrappers. Es decir, una consulta llamada al API de ChatGPT, usar un RAG para poder capturar información y una respuesta, ¿no? No es suficiente para competir hoy día globalmente. Necesitamos entrenar estos modelos con datos alternativos poco frecuentes. Necesitamos llamar a gente experta en el área que forme parte de la empresa para entender en detalle un dominio, ¿no? Como es el legal, el financiero, el médico, etc. Entonces, realmente, si hay una necesidad de competir globalmente para empresas o startups de América Latina, será reentrenando modelos y no simplemente usando AI wrappers. Por lo tanto, se necesitarán estas fuertes alternativas cada vez más. Sí, mira, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos conversado hasta ahora y tratando de plantearte una pregunta más hacia adelante, trato de atar cabos con todo lo que has dicho y pienso que, y por favor comenta, dame tu reflexión, ¿no? Pero me da la impresión de que, o sea, LLMs es un momento crucial en la evolución de esta disciplina de la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Los LLMs han llegado y han dado un salto en esta evolución que es larga, dicho sea de paso, ¿no? Esto viene de muchos años atrás, ¿no? Pero estos últimos años, ahora, cuando uno mira hacia adelante, parece que o sea, da la impresión de que hoy estaríamos en la era de piedra de LLMs. O sea, lo que se viene con LLMs es aún mucho más interesante. Cuéntanos un poquito cómo ves esa evolución, qué crees que va a pasar los próximos años. Ya hemos visto, digamos, recientes evoluciones. Acaba de lanzar una última versión, ChatGPT, para hablar de esta versión popular de las LLMs, pero se viene mucho más, ¿no? O sea, esta mezcla de, por ejemplo, de audio, video, o sea, ya que solo contexto ya era poderoso, si ahora mezclas fuentes de comunicación como el video, las imágenes y los textos se vuelven mucho más potentes, pero ¿hacia dónde estamos yendo con esto de las LLMs? ¿Cómo ves el futuro en general? ¿Qué crees que va a pasar, Omar, mirando hacia adelante? Claro. Este año 2024 vamos a ver la predominancia de lo que se llaman agentes, ¿no? LLMs que pueden manejar herramientas. Un LLM que puede hacer una búsqueda en una base de datos. Un LLM que puede buscar noticias para mejorar su respuesta. Un LLM que puede entrar al Slack y entender directamente mensajes para dar una mejor respuesta corporativa. Estamos hablando de un LLM que puede llamar, digamos, hacer operaciones en la vida real, como llamar un taxi, pedir comida. Entonces, con todas las aplicaciones que eso puede tener hoy en día, ¿no? Algo que también vamos a ver en los siguientes años y que ya estamos empezando a ver son el auge de los multimodal languages. Y no estamos todavía entendiendo en magnitud lo que esto significa. Tú y yo estamos conversando en este momento con voz y audio. Entonces, un LLM puede extraer el texto de nuestra conversación, pero también entender en tiempo real cuál es la emoción detrás de mis palabras. Puede entender tu lenguaje corporal. Puede entender, por ejemplo, en dónde te encuentras. Puede entender, por ejemplo, con cuánta seguridad dices un tema en particular, ¿no? Y usar ese contexto para poder refinar incluso el entendimiento de nuestra conversación o incluso darme herramientas para poder, digamos, darme evidencias en tiempo real para que pueda, digamos, dar la mejor respuesta mientras conversamos, ¿no? Entonces, vamos a ver más ese tipo de cosas, de ya empezar a entender cosas como el sentido común, el lenguaje corporal, cosas como el sarcasmo, que son básicamente niveles mucho más altos de inteligencia. Y finalmente vamos quizás a ver lo que se llama la soberanía de IA. Es decir, que los países van a tomar como propios la misión de entrenar un LLM que represente los datos históricos, que represente, digamos, problemas de productividad en las empresas propias de un país para poder mejorar su productividad también. Y entrarán ahí debates interminables de regulación, de sobreregulación, de ética, y etcétera, ¿no? Y los países, digamos, querrán
separar o esconder sus datos para no compartirlos con otros países, fragmentando más aún el Internet. Sí, esto que acabas de comentar, de que realmente no nos estamos dando cuenta del impacto de lo que va a ser los o sea, los LLMs, digamos, de múltiples fuentes, ¿no? Multimodales, es realmente, el otro día estaba leyendo un texto de Yann LeCun justamente sobre la capacidad y la velocidad que tenemos los seres humanos para aprender usando la vista y usando el lenguaje. Y es, no sé, es una salvajada de veces más. O sea, lo que decía es que un niño en su etapa temprana, usando la vista y el oído, puede aprender, no sé, millones de veces más que alguien en su edad adulta que está leyendo un libro o aprendiendo en clases, ¿no? Y cuando tú dices esto de los multimodales, efectivamente, o sea, en la medida que los medios se puedan digitalizar, diferentes medios que se puedan digitalizar y finalmente digitalizar, me refiero a convertir en datos, en ese momento, bueno, creo que es difícil imaginar lo que uno va a poder hacer, pero el sentido común va a poder estar casi embebido, ¿no? Es realmente impresionante. Me gustaría leerte el texto, pero es un poco largo, pero realmente cuando uno lo lee, o sea, permíteme, tal vez robo 2 minutos, porque creo que te va a emocionar esto, porque realmente es poderoso. Mira, esto es del 21 de mayo, perdón, del 21 de mayo del año pasado. Dice, el idioma tiene poco ancho de banda, menos de 12 bytes por segundo. Una persona puede leer 270 palabras por minuto o 45 palabras por segundo, o 4,5 palabras por segundo, que son 12 bytes, suponiendo que 2 bytes por token o 0,75 palabras por token. Un LLM moderno se suele entrenar con 1 por 10 a la 13, es decir, 10 billones en español, de tokens de 2 bytes, ¿no? Esto tomaría alrededor de 100.000 años para que una persona pueda leerlo. O sea, lo que suele entrenar un LLM le podría tomar 100.000 años a un ser humano dedicado a leer 12 horas al día, sin parar, ¿no? Ahora viene el hack, ¿no? La visión tiene un ancho de banda mucho más alto, unos 20 megabits por segundo. Cada uno de los 2 nervios ópticos tienen 1 millón de fibras nerviosas, cada una de ellas, de las cuales lleva unos 10 bytes por segundo. Un niño de 4 años ha estado despierto un total de 16.000 horas, lo que se traduce en 1 por 10 a la 15 bytes. En otras palabras, el ancho de banda de datos de la percepción visual es aproximadamente 16 millones de veces mayor que el ancho de banda de los datos del lenguaje escrito. Y no sigo leyendo porque es realmente devastador, ¿no? Entonces, ahora que tú dices que realmente no comprendemos la potencia que viene de multimodalidad, digamos, de los LLMs, realmente es así, ¿no? Y lo que sigue es devastador, pero lo voy a dejar aquí para no incomodar a nuestra audiencia, mi querido Omar. ¿Qué te parece? Si pudiera traducir eso un poquito, diría de que, por ejemplo, el lenguaje tiene la particularidad de ser secuencial. Entonces, tú predices una palabra basada en la anterior. Esa secuencialidad tiene un ancho de banda limitado, porque estamos hablando de una concatenación de predicciones. En cambio, una imagen, que es, por ejemplo, la persona que mencionas es el inventor del CNN, de Convolutional Neural Network, que es el modelo para visión más sofisticado que tenemos hoy. Entonces, en este tipo de datos, cada píxel se conecta con el otro, como un patrón. Entonces, mientras en el lenguaje aprendes una línea de patrones, en una imagen aprendes básicamente como un telar, como un canvas de patrones, ¿no? Entonces, hay mucha más información que se está interactuando entre ella que en el texto, que es simplemente una secuencia de predicciones. Entonces, es un poco lo que intenta decir Yann LeCun, y estoy completamente de acuerdo. Y además es el idioma con el cual aprendemos primero. Se dice que cuando un niño, por ejemplo, está desarrollando el cerebro, el primer rostro que aprende es el de su madre, porque aprende, por ejemplo, a mirarla constantemente. Y después aprende a señalar objetos. Por eso un niño, por ejemplo, está aprendiendo y está señalando cosas, ¿no? Y luego les pone un nombre.
y luego después finalmente aprende a hablar. Entonces, primero aprendemos a reconocer objetos y después aprendemos a hablar. Sí, sí. Fascinante, Omar, todo lo que hemos estado conversando hoy día, mirando también un poquito hacia el futuro, ¿no? Claramente estamos en un viaje que tiene muchos años, pero que probablemente este paréntesis de los últimos 3 y los próximos 3 o 5 años va a ser fascinante. Me ha complacido enormemente haber tenido esta oportunidad para conversar un poquito más contigo, conocerte un poco más también, que la audiencia te conozca, me gustaría una reflexión final sobre el Perú, tal vez, ¿no? Lo que has visto recientemente, sé que estás visitando más frecuentemente el país. ¿Qué expectativas tienes para lo que podamos hacer con tanta oportunidad que ofrece y riesgo al mismo tiempo, ¿no? Porque no solo hay oportunidades, hay riesgos también. Pero ¿cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial y el Perú, ahora que has podido estar un poco más cerca de nosotros? Correcto. Primero, gracias a los que hacen posible esta conversación. De hecho, yo vine hace unos meses a Perú por el Data AI Summit, donde también nos encontramos, estimado Carlos, y pude tener el privilegio de hablarle directamente, como estamos hablando, ante una audiencia llena de ejecutivos en Perú, ¿no? Y fue una conversación muy interesante porque tratamos de abordar temas que puedan cambiar la mente de la gente, ¿no? Como qué significa que la IA pueda crear leyes para el Perú, qué tipo de algoritmos necesitamos y ese tipo de cosas. Si yo pudiera dejar un mensaje a la audiencia, probablemente me enfocaría más en la gente que quiere estudiar inteligencia artificial. Muchas veces yo hablo de estos temas en Perú con el secreto motivo de que alguien diga, oye, ¿y qué puedo estudiar para saber lo que sabe tal persona? ¿O qué puedo estudiar para aprender qué es ChatGPT? ¿O qué puedo estudiar para programar ChatGPT? ¿Qué puedo estudiar para ser el siguiente Yann LeCun, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva usualmente cuando hablo de estos temas. Y yo diría, a manera de consejo, es de que hoy en día estamos tan interconectados que es imposible pensar en competir localmente. Cuando tú me preguntaste, por ejemplo, cómo saliste a Estados Unidos, me olvidé de decirte de que salí a Estados Unidos básicamente mandando mi CV en un email a un profesor de Estados Unidos. Y me fui a dormir y a la mañana siguiente tenía la respuesta con la beca y básicamente tenía que pagarme solo el pasaje de ida, ¿no? Y ella me daba una oferta para estudiar, para un salario mensual y me decía cuándo tenía que empezar. Entonces, eso significa que hoy en día las oportunidades están al alcance de un clic, al alcance de un email, de repente al alcance de un mensaje en LinkedIn, ¿no? Ya sea para estudiar un doctorado afuera, ya sea para aprender Machine Learning, ya sea para conectar con Carlos o conmigo, etcétera. Hay muchas oportunidades hoy en día y a veces no nos damos cuenta que están a la distancia de un clic solamente. Entonces, yo le invito a los jóvenes que quieran estudiar inteligencia artificial que aprovechen este tipo de oportunidades que la vemos por primera vez en la historia de la humanidad y que finalmente puedan animarse a competir globalmente y que busquen apoyo en mentores que están fuera del país también. Muchísimas gracias por este desprendimiento, por este espacio, Omar. Apreciamos mucho que hayas podido acompañarnos. Me sumo contigo a darle un saludo a toda la audiencia de CDO Latam. Y bueno, esperamos verte pronto nuevamente en otro podcast. Gracias a todos, gracias a CDO Latam nuevamente y nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.